Estamos con Tristán Beckenstein, biólogo, investigador de la Universidad de Cambridge y profesor del Departamento de Psicología, experto en temas que tienen que ver con la conciencia, y vamos a hablar de qué pasa cuando justamente la perdemos. Pero me parece que el detalle más pintoresco de esta conversación es que además Tristán es mi hermano mellizo. Bueno, hola. Es raro saludar a mi hermano, es raro hacer una entrevista frente a cámaras, porque normalmente conversamos de estas cosas con una cerveza. Pero bueno, nos dieron agua. Sí, nos dieron agua. Se me ocurrió como empezar por el principio quizás de la carrera científica. En realidad nunca se sabe cuál es el principio, pero los dos somos biólogos, los dos estudiamos biología, pero creo que probablemente las motivaciones de cada uno para estudiar biología probablemente fueron distintas y me gustaría saber, aunque un poco ya sé, pero vamos viendo las tuyas en particular. Sí, no sé, fue como raro. En el momento del tercer año, cuando tenía que elegir qué parte del secundario técnico seguir, la posibilidad de seguir química era como una posibilidad de explorar algo que tenía que ver con el mundo natural, porque si no las opciones eran informática, diseño y tantas otras que eran un poco ya mecanísticas, un poco más aburridas. Ya era bastante nerd en resolver cosas, digamos, prácticas, desarmar y armar cosas. Y creo que me parecía interesante por ese lado, más allá de nuestra pasión por las cuestiones animales o biológicas previas, de la cual diferíamos en qué nos interesaba. Me pareció que el momento que decidí seguir química, en ese momento me di cuenta que la química era muy aburrida por sí sola, que necesitaba de sistemas complejos. No es que supiera que necesitaba sistemas complejos, pero que necesitaba algo más interesante. Y la biología, dentro de la carrera de química de cuarto, quinto y sexto año del secundario, medio como que me empujaron hacia la biología inevitablemente. O sea que en realidad la idea era que vos tenías como preguntas muy complicadas. Bueno, de hecho terminaste haciéndote preguntas muy complicadas en tus investigaciones, pero partió por ahí, por una necesidad de encontrar alguna manera de ver cómo responder esas preguntas extremadamente complicadas, de sistemas que funcionan, sistemas biológicos son muy complicados y donde es difícil identificar cómo funcionan esos sistemas. Yo creo que hubo un punto clave, uno de los profesores del secundario, que te das cuenta varios años después, dijo: los modelos de resolución de problemas de la química están definidos, al menos al punto de lo que nosotros estamos estudiando. Lo mismo que se estudiaba, el mismo nivel de las cuestiones de química biológica, de biología dura, que se estudian en la escuela, no estaban resueltos, no eran problemas determinados. Y él lo dijo y evidentemente algo me resonó y me di cuenta mucho después que lo que él quería decir es que la frontera del conocimiento de la biología estaba mucho más verde y mucho más cerca que la frontera del conocimiento de la química. Y esto tiene que ver con el desarrollo de las ciencias duras en general. O sea, la biología sale de la química porque viene de la historia natural. La química se desarrolló de la alquimia, que tuvo un desarrollo mucho más largo a través de la historia y mucho más gente, científicos naturales, trabajando sobre alquimia, después sobre química, que en biología por sí misma. Yo me acuerdo que cuando nosotros estudiábamos juntos en la carrera, alguna materia cualquiera de la carrera, y la verdad es que no tiene mucho que ver, sobre todo con lo que estás haciendo vos ahora, que tiene que ver con el estudio de la conciencia. Lo que estudiaste en la carrera no tiene mucho que ver. Cuando nosotros estamos estudiando la conciencia, era como dominio de la filosofía, si querés. Y ahora es como que de repente la conciencia se puede aproximar desde una cosa científica, desde la neurociencia. ¿Cómo fue esa transición de ponerse a estudiar ecología o dibujar hojitas y estudiar algo de biología molecular a pensar en que quizás podías estudiar algún fenómeno como la conciencia? Venía de leer cosas filosóficas y que no te... como adolescente y que no te satisfacieran, no tenía ningún tipo de satisfacción, era preguntas y angustia existencial. Y la idea de que a través de experimentos uno puede buscar
aquello que nos hace humanos es algo que me di cuenta muy pronto cuando leí los primeros papers de Koch y Crick. Crick como científico que había ganado el Nobel de Watson y Crick del 53, de la doble hélice, del ADN, que viejo y ya con toda la torta y con influencias, decidió que podía ponerse a trabajar en un tema que en principio solo los filósofos podían meterse, la conciencia. Y Christoph Koch, un tipo de ingeniería completamente loco, que se decidió meter con Crick a trabajar ese tema. Entonces hicieron un paper de opinión en el 94, 95, 96, diciendo que se podía estudiar la conciencia neurofisiológicamente. Y en ese momento, cuando leí ese comentario, un comentario del paper, como que dije, esto es posible. Entonces ya no me preocupaba en ningún momento si la ecología era interesante, o si la botánica interesante, o si la zoología o la biología molecular. Todo me parecía información y conocimiento que uno podía tomar para preguntar lo que a uno le interesara. O sea, nunca dejé de interesarme por diferentes cosas, si no, no hubiera cursado las piedritas de geología. Claro. Y la pregunta es, digamos, yo sé un poco porque esa historia, estabas acá y un poco la viví de cerca, pero esta idea de un biólogo trabajando con pacientes en estado vegetativo, digo, hay como una cosa ahí de humana casi que puede llegar a ser difícil, por lo menos a lo que uno no está expuesto normalmente, digamos. Para un biólogo normalmente sus sujetos experimentales o son personas normales o son ratas, ratones o alguna bacteria. O tejidos. O tejidos, pero sí, trabajar ahí con una persona o algo que podría ser una persona o no, me imagino que debe haber sido complicado. Sí, a mí me sorprendió la naturalidad con que lo tomé cuando vi el primer paciente. Yo pensé que me iba a asustar, pero me parecía una persona que estaba básicamente hecha pelota, y dije, algo hay que hacer con esta persona. Y cuando había estado leyendo los papers de cómo trataban a los pacientes, cómo diagnosticaban, y me parecía toda una burla científica ir al paciente y tocarle la manito y decirle, me escucha. La forma que testeaban a los pacientes a nivel neurológico era totalmente antidiluviano y totalmente no tenía ningún criterio científico para testear al paciente. Todavía no lo tiene, o sea, todavía lo que se hace en los hospitales del mundo no tiene criterio científico. A lo largo de los años fue mejorando. Con muy poco trabajo se podía hacer una diferencia muy grande a los pacientes a nivel humano. Así viendo como en retrospectiva. Hubo gente que la desconectaron antes de tiempo y hubo gente que no sé, que podría haber despertado o que no tuvo mucha influencia, no tiene mucha influencia sobre... Me parece que en Argentina no. Pero hay mucho fallo diagnóstico en estos pacientes. No es difícil darse cuenta que un paciente que parece que está muy bajo en términos de conciencia, vegetativo bajo, en realidad está un poco más alto. Y digo, no es difícil porque los instrumentos son tan burdos, los que se usaban en general, y los que también se usan bastante ahora, que hacer un estudio de comportamiento del paciente un poco más exhaustivo y con criterio científico y estadístico, o hacer pruebas fisiológicas que te den más sensibilidad, de eso se trataba el doctorado y no fue difícil desarrollarlo. Fue difícil trabajar con los pacientes porque porque es difícil trabajar con estos pacientes en general y porque no estaban todos en Fleni. Tenía que ir a verlos a los barrios, a donde fuera que estaban en la casa, y ir con el colectivo, con el equipo de electromiografía o con las cosas con las que yo testeaba y nada, entrar ahí y había música en la habitación de al lado, o entraba el tío y decía, ¿y este pendejo qué está haciendo con mi sobrino? No, déjalo, que el doctor está acá. No soy doctor, no importa, vos seguí, salí, Tito, salí. O sea, y las discusiones y tomar mate con la familia un rato largo para explicarle por qué está bueno que después de esto fueran a testearlo en el resonador
la electroencefalografía, había todo de vuelta, ¿no? Estaba esto que te decía del factor humano, había un trabajo muy fuerte, empático, que los médicos lo hacen o los psicólogos clínicos lo hacen, y yo lo hacía como biólogo. Sí. Y, no sé, y lo aprendés. Sí, ¿no? creo que ahí esa es una de las grandes diferencias. Si bien los dos investigamos en neurociencia, por algo vos te dedicás a estudiar neurociencia en personas y gente, y yo en roedores. Y en realidad, porque viste que mamá decía que yo cuando era chico le decía que yo iba a estudiar biología porque prefería tratar con células que con gente. Y un poco es así, o sea, digamos, siempre fue un poco esta diferencia, que vos siempre fuiste como más sociable y qué sé yo un poco más introvertido, y me parece que eso se refleja un poco en lo que elegimos investigar también, pese a que es neurociencia como cosa general. Sí, es probable, y no es que no me interesen las preguntas de conciencia en animales, es simplemente que me parece que preguntar conciencia en animales es un poco restrictivo, y ya lo viví preguntándole a pacientes que no hablan si estaban conscientes o no. Claro. Y ya me pareció que casi 4 años de doctorado intentando que los pacientes te digan algo coherente, ya sea por resonancia funcional, electroencefalografía, electromiografía o comportamiento complejo, fue suficiente, y ahora necesitaba relacionarme con humanos que te contestaran, a los cuales les pudiera preguntar cuestiones de pensamiento consciente o inconsciente y tuviera una respuesta sistemática y concreta, y pudiera hacer las preguntas un poco más sutil, un poco mejor. ¿Hay algún paciente de estos de miniconciencia o estado vegetativo que por alguna razón te haya impactado más que otros? Estábamos trabajando con la unidad de terapia intensiva, con pacientes comatosos que venían de 1 o 2 días del accidente, donde llegan a la unidad de terapia intensiva, les abren el cerebro, los intentan estabilizar fisiológicamente, clínicamente, y cierran, por ahí les hacen un agujero para que la presión mejore, o por ahí los tratan, y una vez, 2 o 3 días después, cuando están más estables, nosotros le poníamos el casco electrofisiológico, todos los electrodos, 128 electrodos así. Estos pacientes están comatosos, no hacen nada, ni abren los ojos, nada. Están realmente como en las películas, totalmente quietos. Y en principio, como este paciente no respondía a ningún tipo de estímulo, ni siquiera doloroso, o sea, le apretaban el dedo y no tenía el reflejo, le soplamos el ojo y no cerraba, o sea, le faltaban hasta las cosas más básicas. Esto, del punto de vista clínico, es lapidario. O sea, un tipo que ya lo estabilizaste clínicamente, sabés que el cerebro está ahí, no parece tan dañado, y aún así no tiene reflejos, es pronósticamente, o sea, el pronóstico es malísimo. Sí. Y ya estaban pensando, bueno, si, o sea, no vale la pena. Y el EEG clínico, la gente de la terapia intensiva le hizo el EEG y dijeron que estaba bastante malo, no pintaba bien. Y nosotros habíamos desarrollado uno de los métodos nuevos con sonidos y definición de sonidos que te modifican la atención. Entonces dijimos, bueno, vamos a... todavía no lo saquen no le vayan a hablar con la familia para decir, bueno, me parece que esto no va más. Le hacemos esto y mañana te damos el resultado. Nosotros a nivel científico no hacemos un análisis de un día para el otro, pero de golpe teníamos la presión clínica de hacerlo. Sí. Entonces lo hicimos a la noche, y a la mañana siguiente me junté con Shrivas Shenu, un postdoc que estaba trabajando en el laboratorio, y nos sentamos a hacer el análisis. Y al principio parecía que no había nada, de repente algo empezó a aparecer, como que el paciente parecía que tenía algún tipo de capacidad atencional. Digo, pasar de que un tipo no responde a respuestas automáticas a ver si tiene modulación atencional es enorme. Sí. Entonces hicimos todo, o sea, lo hicimos una vez, le mandamos un mail al jefe de la terapia intensiva, dijo, bueno, pero confírmenlo. Entonces agarramos los mismos datos y se lo mandamos a un amigo en Canadá que también sabía hacer el análisis, y no le dijimos nada, era ciego. Le dijimos, tenemos un paciente acá, estos son los datos,
pero no te vamos a decir cuáles estímulos corresponden a atención y cuáles no. Solo vos decinos si ves una diferencia. Y él volvió a la hora, hizo toda la matemática con la computadora y a la hora dijo, este está bárbaro, está bárbaro. Nosotros sabíamos que el paciente no estaba bárbaro ni un poco. Y ahí llamamos por teléfono al jefe de la terapia intensiva y dijimos, este tipo está ahí, hay algo ahí, hay algo serio ahí. No, sí. No lo pueden despegar, no pueden hablar con la familia diciendo ya no hay opción. Y ese paciente se convirtió en el paciente del café, cafetín le decimos, porque lo encontramos a los 2 meses en la silla de ruedas pidiendo un café. Ajá. No lo habíamos visto. Después de que dijimos eso, supimos que no lo desconectaron, que no hablaron con la familia, etc. Pero le perdimos el rastro porque ya no pertenecía al proyecto. Y un día fuimos los 2 a tomar café y lo miramos, ¿viste? Y ves el mismo tipo que tenía afeitado, pero tenía un poco más de pelo, la misma nariz ganchuda, lo ves ahí un poco y decís, este es el tipo que... Sí, sí. Bueno, y quedó el paciente del café, el paciente que salvamos. O sea, a términos científicos, este tipo no había nada. Y con este test que habíamos diseñado, bueno, el tipo está en su casa y está con una silla de ruedas, pero bueno, eso tiene que ver con el cerebro. ¿Qué es estar consciente y qué es estar no consciente o ser un inconsciente? Sí, es una distinción que es necesaria cada vez que discutís con alguien. O sea, sé que estás en el bar, en un bar o en un café o en una fiesta, o estás en una discusión científica. Tenés que definir a qué te referís con el borde de la conciencia y siempre tenemos que definir que tenemos el borde de la conciencia entre despierto y dormido, despierto y anestesiado, despierto y desmayado, despierto y drogado y no entiende nada. O sea, todo lo que es estados de conciencia, niveles de conciencia, y el hecho de esto que decís de no prestar atención a algo y por eso decir que estás inconsciente. Porque estuve papando moscas, no me di cuenta que entró un caco y se llevó... Pero de alguna manera eso es estar no consciente, por lo menos de algún aspecto de la realidad, porque estás prestando atención a otro. Exactamente eso. O sea, por eso hay gente que trabaja en estados de conciencia entre despierto, dormido, despierto, anestesiado, despierto, desórdenes de conciencia, y hay gente que trabaja en el estado, el límite del borde del procesamiento consciente. Entonces ahora vos me estás mirando a mí, estás viendo esto, y yo ahora estoy moviendo el pie izquierdo, está fuera de foco, fuera de cámara, pero vos, de algún modo eso se procesa en tu cerebro y en tu área de procesamiento visual, pero vos no tenés cero conciencia, no podrías reportar que yo estaba moviendo el pie izquierdo. Y sin embargo está siendo procesado por el cerebro, o sea que hay un procesamiento inconsciente de un estímulo muy claro. Porque si yo te digo, en el momento que te lo digo, vos puedes mirar el pie y ves que realmente se está moviendo y no hay... O sea que en realidad tiene que ver con lo que puedes reportar o no, de alguna manera. Lo que puedes reportar y lo que es procesado por el cerebro de una manera determinada, que fue lo que fuimos aprendiendo desde Cauchy, Crick, en los años 90 hasta ahora, que es el procesamiento inconsciente tiene una forma de verse en las neuroimágenes, en la resonancia funcional, la electroencefalografía, en monos, en animales, en ratas, en monos, en humanos, cuando un estímulo es procesado pero el animal no lo reporta, o ni siquiera estamos pidiendo reporte, pero el estímulo es suave o está fuera de la atención, hay un nivel de actividad cerebral, un tipo de actividad cerebral que es muy distinto si ese mismo estímulo, sin ningún tipo de cambio, entra dentro del foco de la atención o es suficientemente fuerte o por fluctuación del cerebro entra en procesamiento consciente y entonces el patrón de actividad cerebral cambia completamente. Vos estás estudiando la transición. Hay alguna gente que estudia directamente qué es lo que pasa cuando uno está dormido. Y de hecho hay experimentos como muy antiguos, donde no solo experimentos, sino que hay mucha venta de humo respecto a las cosas que uno puede aprender cuando está dormido. Si podés dejar de fumar cuando estás dormido, o no sé, aprender a levantarte minas o lo que sea.
Programación neurolingüística. Programación, ¿cuánto hay de cierto en eso? Nada. Nada. No, nada. De hecho, cuando se han hecho estudios serios de meter información durante el sueño, modificar información que ya tenés durante el sueño, sobre lo que la gente que trabaja en programación neurolingüística o etcétera dice que pasa, siempre se vio que no pasaba. Mucho tiempo después, más en fines de los 90, principios del 2000, los investigadores empezaron a pensar más desde la base de los principios neurofisiológicos que sabíamos del sueño y de la memoria y del aprendizaje, qué tipo de estímulos podían recuperar, digamos, evocar una memoria o juntar dos estímulos cuando estábamos en otro estado, en este caso en el estado de sueño. Y se empezó a ver que había una capacidad de procesamiento cognitivo durante el sueño, pero que era muy limitada y muy específica. Y que enseñar cosas durante el sueño no es una cosa trivial. Parte de mi proyecto tiene que ver con encontrar esa ventana, pero viniendo desde estar despierto. No encontrar la ventana cuando ya estás dormido y ver qué se evoca. Porque todos estos experimentos de a ver si se puede hacer algo con la memoria o con el aprendizaje durante el sueño vienen de estar despierto, te dormís, y cuando estás en un estado de sueño determinado, ahí te pongo un estímulo para ver si modulo la memoria de esta y después la miro al día siguiente. Sí. Y mi proyecto relacionado con extraer algo interesante del sueño tiene que ver con cómo podés tomar lo que estás pensando mientras estás despierto y empujarlo adentro del sueño. Es decir, si vos seguís haciendo la tarea, seguís tomando la decisión o aprendiendo lo que sea que vayas a aprender, o sea lo que estás haciendo en el laboratorio mientras te quedas dormido, es como si esa red neuronal de toma de decisión, percepción, acción, está activa durante la transición entre los dos estados. Sí. Es como si la estuvieras intentando proteger de los efectos del sueño que te desconectan este tipo de capacidad cognitiva que tenés. Reconectan otros, pero no sabemos muy bien qué es lo que reconecta. Entonces, lo que es novedoso parte de lo que es novedoso del proyecto que venimos laburando en el laboratorio hace 4 o 5 años es eso, es meterse con las capacidades cognitivas despierto a través de la transición y en el sueño liviano. La última pregunta tiene que ver con qué le dirías vos a alguien que quiere estudiar neurociencia, qué consejo le darías. Yo creo que el consejo para un neurocientífico es el consejo que tengo para todas las personas que quieren estudiar ciencia. Podemos especificar algunas cosas, pero el consejo para alguien que quiere estudiar ciencia es que nunca deje de ser curioso y de preguntar y contrastar aquello que le den como verdad. Ese es el pensamiento crítico. O sea, vos tenés que poder aprender a pensar. No tenés que aprender cosas y contenidos. Eso lo vas a aprender inevitablemente. Pero tener una mente científica significa tener pensamiento crítico y entender ciertas reglas que van cambiando, pero ciertas reglas muy concretas de la investigación, de la ciencia en sí misma, que se autovalida. Entonces, el consejo específico para alguien que quiere estudiar neurociencias es: tenés que aprender algunas cosas básicas del cerebro, pero más que nada tenés que mantener tu capacidad de preguntarte las cosas que más te interesan y mantener un pensamiento crítico al respecto. Ni siquiera crearte tus propias hipótesis, sino realmente contrastarlas. Si no, llegamos al punto donde vos preguntás algo y haces todo lo posible para que eso sea cierto, con experimentos, y te convences a los demás de que eso es así. Y eso es un error muy grave y se ve habitualmente. Es empujar agua para tu molino, como si ya hubieras decidido que esa es la verdad. Y no es así. Sí. Aprender a estar equivocado es una cosa importante para los científicos. Sí. Para todo el mundo, pero para los científicos en particular, porque de eso se trata. Quizás lo interesante es, en una conversación que uno tiene con un científico, es justamente pensar, bueno, esto es lo que yo te acabo de decir, que para mí es importante estar equivocado y entender por qué estás equivocado. ¿Qué es lo que pensás vos? ¿Qué hace falta?
Sí, creo que la neurociencia tiene algo de diferente a otras disciplinas de la ciencia. Digo, es una de las pocas disciplinas donde uno puede llegar a estudiar neurociencia estudiando distintas carreras o estudiando distintas cosas. De hecho, hay físicos, ingenieros, matemáticos, computadores, biólogos, médicos, psicólogos, psiquiatras, toda esa gente y más en grupos multidisciplinarios que hacen neurociencia. No es lo mismo que si vos querés te interesa estudiar, no sé, cómo se mueve el flagelo de la euglena, que es un protozoo, y si sos un psicólogo te va a costar un poco más. Pero me parece que la neurociencia tiene como esa cosa más abarcativa donde a mí me preguntan seguido, bueno, pero ¿y dónde estudia neurociencia? No sé, no hay una carrera de neurociencia acá, pero hay mucha gente que llega a la neurociencia a hacer posgrados, maestrías o doctorados desde disciplinas muy diversas, desde la economía, sobre todo de disciplinas de las ciencias sociales, donde sienten como una necesidad, algunos sienten una necesidad grande de empezar a entender qué pasa en el cerebro, porque es una manera de poder explicar cómo se comportan las sociedades, ¿no? Entonces, me parece que eso también es importante, como sí, el pensamiento crítico, sí, como científico, es como principal, una carrera que te dé herramientas de pensamiento científico, y si la carrera no te los da, que te las dé un posgrado, pero algo te las tiene que dar. Pero también esta idea de que la neurociencia es una disciplina a la que se puede llegar desde distintos lugares extremadamente diversos, y que eso la enriquece muchísimo y hace que sea una de las ciencias, de las disciplinas científicas que más creció en los últimos años. Gracias por esta conversación, que continuaremos seguro en muchas otras ocasiones en las que nos encontremos, pero ya sin cámaras.